porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Eres Dios de eternidad en eternidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú vives, bendito Señor, y por eso te adoramos, te alabamos, porque tú eres un Dios vivo. Y te damos gracias, Padre, en esta tarde, rogando y pidiendo que tú bendigas tu palabra, Señor, principalmente, porque es vida para nosotros, Señor, tu palabra. Y te rogamos, Padre, que nos des una porción de tu palabra, que nos ayude, que nos edifique, que nos anime a poder seguir hacia adelante, Padre. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, gracias al Señor en esta tarde. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en dos partes. El libro de San Mateo vamos a leer, y el libro de los Hechos. San Mateo capítulo 20 y Hechos capítulo 14. Dos escrituras. San Mateo capítulo 20, verso 25 hasta el 28. Hechos capítulo 14, verso 23. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hechos capítulo 14. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 14. Verso 23. Dice la palabra del Señor: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Repetimos: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Muy bien, gracias al Señor en esta tarde. Bueno, voy a estar hablando un tema de suma importancia. Esto en sí es doctrina de la iglesia. Se considera así. Esto se considera doctrina de la iglesia local. Pero antes de hablar de lleno de este tema, que lleva por título la pluralidad de ancianos, voy a estar poniendo una plataforma en primer lugar. Es necesario poner una plataforma antes de entrar de lleno a este tema de la pluralidad de ancianos. Ese es el tema que voy a estar hablando. Pero posiblemente no llegue, no creo que voy a llegar, porque voy a poner una plataforma en primer lugar para tener un entendimiento más amplio, ¿sí? Es necesario poner primero una plataforma, una base, para luego entrar de lleno a lo que es la pluralidad de ancianos. Por eso acabamos de leer las dos escrituras. Y el Señor Jesús, pues claro, está hablando ahí diciendo, hablando de el gobierno de las naciones,
Dice, sabéis que los gobernantes de las naciones de afuera del cristianismo se enseñorean de ellas, de las naciones, los gobernantes, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora, el Señor nos está mostrando la situación o el gobierno de las naciones terrenales, ¿sí? El Señor nos está mostrando eso. Sabéis, dice. De igual manera nosotros sí sabemos, porque somos ciudadanos de un país. Vivimos bajo el gobierno de un país, de una nación. Y en los tiempos del Señor Jesús era de igual manera. Ellos también estaban viviendo bajo el dominio de ciertos gobernantes de dicha nación. Entonces, en primer lugar, el Señor está mostrando a las naciones terrenales cómo es que ellos tienen un sistema de gobierno, tienen sus líderes, sus gobernantes. Pero luego dice, mas entre vosotros no será así. Ahora, ya él hablando de su iglesia, de su pueblo, dice que el sistema de gobierno terrenal no tiene que ser el mismo sistema del gobierno de la iglesia, de su pueblo. Por eso dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y del ejemplo, ¿no? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida pues fue dedicada a otros. Así debe ser entre el pueblo de Dios, dice. Que el líder tiene que tener una vida de servicio para los demás. Ahora, en otra versión de Biblia dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Ahora, esto yo quiero ir muy despacio porque el profeta de Dios también dijo, y eso vamos a llegar después, dijo que la política no pertenece a la iglesia. El sistema de gobierno de Dios para su iglesia no es el mismo que el sistema de gobierno de las naciones o de los países terrenales. Solo en parte, nada más. Entonces está diciendo acá el Señor Jesús, hablando de los gobernantes terrenales, no de este mundo, dice, tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Ahora yo quiero que usted vaya viendo estas cosas, porque más adelante vamos a entrar a la pluralidad de ancianos y lo que es el nicolaísmo y esas cosas. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, un servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que un pastor, como dices, hasta debe dar la vida por las ovejas, porque es un servidor del pueblo. Ahora, en otra versión de Biblia dice así, pero Jesús los reunió y les dijo, como muy bien saben ustedes, y nosotros sabemos también muy bien, ¿no? Y eso les dice también a los discípulos en ese tiempo, como muy bien saben ustedes, los que gobiernan las naciones las someten a su dominio y los poderosos las rigen despóticamente. No olvide esta palabra, despóticamente.
porque el mensaje también nos va a decir todas estas cosas. Pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, como dijo también la Biblia, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero dijo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, y dio 25 requisitos. Ahora aquí dice el Señor Jesús, pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande o líder o dirigente, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito cómo el Señor Jesús enseña cómo debe manejarse o dirigirse el pueblo de Dios. Ahora mire, tengo que ir a la parte terrenal para poder tener un mejor entendimiento de lo que vamos a estar hablando más adelante. Es necesario esto. Yo no sé si ustedes entienden los diferentes sistemas que tiene el gobierno, los gobiernos o los países. Bueno, vamos un poquito a hablar de eso, porque el Señor Jesús está diciendo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros también entender cómo funcionan los países, las naciones, ¿sí? Políticamente. ¿Cómo son sus sistemas de gobierno? Es necesario también saber eso. Porque dice, entre vosotros no será así. ¿Sí? Ahora, si nosotros no entendemos cómo funcionan, cómo son los sistemas de gobierno terrenal, tranquilamente vamos a traer eso dentro de la iglesia y vamos a decir que estamos bien. ¿No es cierto, hermanos? Por eso es necesario. Y también mi dedicación para ayuda de ustedes, que no sea en vano, ¿sí? Ahora mire, el Estado se maneja bajo 3 poderes. Bueno, aquí hablemos de nuestro país. Hay 3 poderes que tiene el Estado, ¿sí? Si usted quiere, anote, porque esto es necesario, porque estas cosas mientras usted vamos analizando esto, más adelante vamos a ver el sistema correcto de gobierno de Dios para su iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, estos 3 poderes del Estado son, número 1, el poder ejecutivo. Número 2 es el poder legislativo. Y número 3 es el poder judicial. Repito, estos son los 3 poderes del Estado. Poder ejecutivo, número 1. Poder legislativo, número 2. Y poder judicial, número 3. Ahora, vamos a ir comprendiendo un poco estos 3 poderes, ¿sí? Estos 3 poderes gobiernan el país, si pudiéramos decirlo así. Ya. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? Escuche. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, necesarias para planificar. En esto consiste el poder ejecutivo. Dice que son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. En esto consiste. Quizás usted no entendió, lo voy a repetir porque es necesario más o menos tener un entendimiento, aunque sea básico, de esto, ¿sí? ¿Cuál es la función de este poder ejecutivo? Dice, las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, porque de ley hay que planificar, ¿no es cierto? Y este poder ejecutivo se encarga de eso, de planificar, de organizar, dice, de guiar, de revisar, de regularizar
y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Siempre se piensa en el bienestar del país, ¿no es cierto? Bueno, con ese propósito existen estos sistemas de gobierno, porque quieren el bienestar del país. Entonces, este poder ejecutivo se encarga de esto. ¿Sí? Esta es la función de este poder ejecutivo. La función ejecutiva la ejerce el presidente de la República. Él es quien ejerce este poder ejecutivo. Quien representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la administración pública central e institucional, ya sea directa o indirectamente a través de sus ministros o delegados. Es quien dirige, coordina, planifica, ejecuta las acciones de gobierno. Ya. ¿Quién es el que ejerce esta función ejecutiva? El presidente, dice. Quien dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones de gobierno. El presidente de la República ejerce la función ejecutiva. Es jefe del Estado y del gobierno y es responsable de la administración pública. Este primer poder, que es el ejecutivo, la ejerce el presidente. Así es como dice. Ahora, número 2, el poder legislativo. Son 3 poderes, ¿no? Número 2, el poder legislativo. ¿Cuál es la función de este poder legislativo? La función legislativa, escuche, es la encargada de formular, modificar o disolver el conjunto de leyes y normas generales y específicas que rigen la vida del país. O sea, este poder pueden cambiar las leyes, modifican. Es otro tipo de poder, ¿no es cierto? ¿Sí ve usted cómo es diferente el poder ejecutivo con el poder legislativo? Es diferente. El uno está viendo el bienestar del país, viendo la manera de cómo el país mejore, etcétera. En cambio, este poder legislativo dice que se encarga de modificar o de disolver el conjunto de leyes y normas generales y específicas que rigen la vida del país, pudiendo de esta manera normar la vida de los ciudadanos y facilitar así la convivencia entre estos y el Estado. ¿Quién ejerce este poder legislativo? La Asamblea Nacional. Estos señores son los que ejercen este poder legislativo en el país. La Asamblea Nacional, los asambleístas. Espero vayamos entendiendo, aunque sea básicamente esto. Número 3, el Poder Judicial. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Combatir la impunidad, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana a través de criterios jurisprudenciales, uniformes, motivados y congruentes, el ejercicio de la justicia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. De eso se encarga este Poder Judicial. ¿Quién ejerce la función judicial? La Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia y los tribunales y juzgados de primer nivel. Ellos se encargan de ejercer esta función judicial. Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia y los tribunales y juzgados de primer nivel. Entonces, estos son los 3 poderes del Estado. Entonces, con estos 3 poderes es lo que se rige la nación. Se gobierna a la nación o al país. Amén, hermanos. Ahora,
Vamos avanzando. Hay diferentes sistemas de gobierno. Aquí vamos a ampliar más, porque esto ya no solamente es para el país, por ejemplo, del Ecuador, sino a nivel mundial o universal. ¿Sí? Hay diferentes sistemas de gobierno. Esto es muy interesante, muy importante. Número 1, la monarquía. Vamos a entender un poquito qué es la monarquía. Este es un sistema de gobierno, la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Organización del Estado en que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona a título de rey o reina. Esto es la monarquía, escuche. Organización del Estado en la que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona a título de rey o reina. La monarquía es un sistema de gobierno de una persona. ¿Está entendiendo? De una persona, sea un rey o una reina. El término monarquía proviene del griego uno. Proviene del griego monos, uno. Y arkein, mandar, guiar, gobernar. Interpretable como gobierno de uno solo. Eso significa monarquía en griego, gobierno de uno solo. ¿Me está entendiendo? Tomando del griego monos, que significa uno, y arkein, que significa mandar o gobernar, significa gobierno de uno solo. Eso es la monarquía, gobierno de uno solo, sea un rey o una reina, etcétera. Sistema político basado en la soberanía indivisa o el gobierno de una sola persona. No vaya a confundir usted lo que es la monarquía, porque vamos a ver otros sistemas de gobierno. Pero este sistema político está basado en la soberanía indivisa o el gobierno de una sola persona. El término se aplica a los estados en los que la autoridad suprema recae en el monarca, un gobernante individual que funciona como jefe de estado y que alcanza su puesto por herencia. Tremendo esto, ¿eh? La monarquía. Que los puestos de los monarcas también se los obtienen por herencia. En eso consiste el sistema político monarca. Esa es la monarquía. ¿Cuál es la función de la monarquía? Una monarquía es una forma de gobierno en la que el poder político recae sobre una persona. El monarca, quien se desempeña como jefe de Estado de manera vitalicia o hasta su abdicación. Ese es ese sistema de gobierno. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque todas estas cosas las vamos a hablar más adelante, porque todo esto el profeta de Dios habla. Sino que es necesario tomar esto en detalle para tener una mejor comprensión. Es necesario esto. Porque estos son sistemas de gobierno terrenal. ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra proviene del griego manarques, que deriva a su vez de monos, uno solo, y arco, mandar, gobernar. Entonces es el gobierno de uno solo. Esa es la monarquía. ¿Qué define una monarquía?
sistema político basado en la soberanía indivisa o el gobierno de una sola persona. El término se aplica a los estados en los que la autoridad suprema recae en el monarca, un gobernante individual que funciona como jefe de estado y que alcanza su puesto por herencia. Tremendo, ¿no? Porque este sistema, mire, este sistema adoptó el catolicismo. Esto es meramente nicolaísmo. Dentro de la iglesia ya. Esto al adoptarlo dentro de la iglesia es nicolaísmo. Ahora, número 2. Autocracia. Ahora, la autocracia es similar a la monarquía. Escuche. Autocracia. Forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. ¿Se da de cuenta usted? ¿Cómo es que este sistema es el que adoptó la Iglesia Católica? Un sistema, aunque ellos, claro, engañan a la gente diciendo, bueno, ya voy a llegar a eso, al verdadero sistema correcto de Dios, que es el sistema teocrático. Ese es el sistema de Dios, el sistema teocrático. Aunque en la Iglesia Católica dice que ellos se rigen bajo un sistema teocrático, mienten. Mienten. Ellos tienen un sistema autocrático, un sistema monárquico. ¿Qué es la autocracia? Forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Por eso es que tienen el Papa. Ahora usted ya va comprendiendo lo necesario que es hablar de todo esto, ¿no? Ahora, escuche. ¿Qué es y en qué consiste la autocracia? Forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Sinónimos: dictadura, despotismo. ¿No leíamos la versión de Biblia que decía así, el Señor Jesús? Que ejercen autoridad despóticamente. La autocracia tiene que ver con esto. Los sinónimos de autocracia es dictadura, y el profeta de Dios también en el mensaje dijo, no queremos dictadores. ¿Está entendiendo? Dice aquí, los sinónimos de autocracia son dictadura, despotismo, escuche esto, absolutismo. ¿No hemos estado hablando del absoluto? Absolutismo, totalitarismo, tiranía. Todos esos son los sinónimos de autocracia. Dictadura, despotismo, absolutismo, totalitarismo y tiranía. Tremendo, ¿no? El absolutismo, yo lo tengo bien conocido eso. Anarquía. Estas son formas de gobierno, ¿no? Sistemas de gobierno que estamos viendo. La anarquía es otro sistema de gobierno. Y el profeta de Dios de igual manera sí habló. Cuando habló de la Odisea, dijo anárquica. ¿Pero qué significa la anarquía? Ausencia de poder público. La anarquía, en cambio, mire, aquí dice, según el diccionario RAE, dice, sistema político caracterizado por la ausencia de toda forma de Estado o de gobierno y la exaltación de la absoluta libertad del individuo. Ahora, esta es la anarquía. Es la absoluta libertad del individuo. Que él nadie le tiene que gobernar ni dirigir. Ahora, eso tampoco es así. Tampoco es así. Porque Dios sí tiene un sistema de gobierno. Porque el gobierno sí es de Dios. Pero tiene que ser el gobierno correcto. Ahora, a eso es lo que tenemos que ir, hermano, conocer el sistema correcto de gobierno de Dios sobre su iglesia.
Pero la anarquía tiene que ver con la ausencia de dirección, de gobierno. Si hay así, hay gente que cree que tiene toda la libertad y que puede hacer lo que quiera, sin que nadie le diga nada. Esa es anarquía. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué es el anarquismo? Anarquismo significa sin autoridad ni poder. Tremendo, ¿eh? Este sistema, sin autoridad ni poder. Nadie me dirige, nadie me guía. Me guío solo. Es anarquía. Principios que dieron origen a un movimiento político de izquierda. Bueno, así ha sido. Vea, los de la izquierda han sido anarquistas. Combate al capitalismo. Mire, el anarquismo ha sido así. Combate al capitalismo y las estructuras jerárquicas y sociales de poder. O sea, el anarquismo combate eso. De allí su lema más famoso: sin Dios, ni patria, ni amo. Qué necesario es entender estas cositas, hermano. Porque aunque el Señor a libertad nos llamó, eso tiene su lugar. Porque Dios sí tiene un sistema de gobierno para su pueblo, para su iglesia. Y no podemos ser nosotros también ovejas sin dirección, sin guía, sin pastor. No, no existe eso. Dios tiene un sistema de gobierno. Ahora, eso está diciendo acá. Su crítica a toda forma de opresión y su sesgo antiorganizativo chocan no solo con la derecha, sino también con el marxismo, que si bien propone una transformación radical del sistema capitalista, busca durante un periodo llevarlo a cabo dentro de la forma de organización estatal. Muy bien, me salto lo que es el marxismo. Ahora, ¿cuál es el sistema correcto de gobierno? Mire, es el sistema teocrático. Este es el sistema de gobierno correcto. Y este sistema es el que Dios lo estableció desde el principio. Escuche, la teocracia, gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios. Esta es la teocracia. Gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos, antes que tuviesen reyes. Ojo con eso. Antes de que tuviesen los reyes, el primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Y antes de que el pueblo de Israel pidiera o tuviera un rey, el sistema de gobierno de Dios sobre el pueblo era un sistema teocrático. ¿Está entendiendo? Forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. Ahora, esto hay que ir comprendiendo, hermano. Por eso es que voy a dar los diferentes significados de la teocracia. La teocracia indirecta, porque hay la teocracia directa y la teocracia indirecta. Escuche, ¿qué es la teocracia indirecta? El gobierno de Dios es estructural y funcionalmente una teocracia pura. La teocracia viene del griego theos, que significa Dios, y kratos, que significa gobierno. Un gobierno por Dios. Teocracia indirecta o representativa. La teocracia es el gobierno de Dios. Esa es la teocracia. El dominio de Dios, el gobierno de Dios. Sea esta directa o indirectamente. ¿Sí? Pero tiene el sistema de Dios correcto, es el sistema teocrático. Sea este directa o indirectamente. Como dice acá. Indirecta o representativa. Indirecta
significa a través de. Representativa, a través de representantes. Pero tiene que ser el sistema teocrático, sea directamente o indirectamente o representativamente, porque Dios también tiene representantes, sí, y de ambas formas está bien, siempre y cuando sea el sistema teocrático. Dice, ¿qué es la teocracia según la Biblia? Teocracia es un concepto derivado de un vocablo compuesto griego que puede traducirse como dominio de Dios. La noción refiere al gobierno que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún tipo de representante. ¿Está entendiendo? La noción refiere al gobierno que ejerce una divinidad, en este caso Dios. Dios divino, el dueño de su iglesia, de su pueblo, de manera directa o a través de algún tipo de representante. Pero siempre tiene que ser el sistema teocrático de Dios. Ahora, ¿fue Israel una teocracia en la Biblia? Dios usó a su siervo Moisés para establecer a Israel como una teocracia. Mire esto, porque ese es el sistema correcto de Dios, el sistema teocrático. Dios usó a su siervo Moisés para establecer a Israel como una teocracia, que puede definirse como una forma de gobierno en la que todos los asuntos de los hombres, ya sean temporales o espirituales, civiles o religiosos, están unidos bajo el control de Dios. Qué bonito, ¿no? Que todo sea dirigido bajo el control de Dios. Que todo sea bajo el dominio, el control de Dios. De eso se trata el sistema teocrático. Civiles o religiosos o espirituales, estén todos unidos bajo el control de Dios. ¿Por qué Israel pasó de la teocracia a la monarquía? Ahora mire, antes de que tengan reyes, el sistema de Dios era teocrático. Dios gobernaba a su pueblo, Él lo hacía. Por eso es que antes de los reyes, Él tenía sus profetas. Y ellos solamente iban al pueblo, así dice el Señor. Ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo. Y los profetas iban directamente de parte de Dios, así dice el Señor. Entonces, era un sistema teocrático sobre su pueblo. ¿No es cierto, hermano? ¿Está usted viendo esto? ¿Cómo es que ese es el sistema correcto de Dios? Desde allá mismo, desde el principio. Y eso trasciende al Nuevo Testamento, por supuesto. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Dice, esta teocracia duró hasta el tiempo de Samuel, porque ahí es donde el pueblo de Israel cometió su error fatal. ¿Está entendiendo? Esta teocracia, que es el gobierno de Dios, que es el sistema de gobierno de Dios, directa o indirectamente, duró hasta el tiempo de Samuel. Entonces los israelitas, por una ingratitud inaudita, cansados, escuche qué tremendo esto, cansados de ser gobernados por las órdenes de Dios mismo, qué tremendo, ¿no? Y mire, hermano, cómo esto, al ver todas estas cosas, tenemos iglesias e individuos o creyentes que están bajo el sistema monárquico, bajo sistemas autócratas o anárquicos. Hay creyentes anárquicos, hay monárquicos, autócratas. Todos estos sistemas han entrado dentro del cristianismo, dentro de la iglesia.
Tremendo, ¿eh? Mire, por la ingratitud inaudita, cansados del pueblo de Israel, cansados de ser gobernados por las órdenes de Dios mismo, porque ese era el sistema teocrático de Dios, las órdenes de Dios, sus leyes, su palabra. Ese era el sistema de gobierno de Dios, su palabra, sus leyes. Quisieron, como las naciones idólatras, tener un rey que los mandara y quisiera respetar a sus ejércitos. ¿Qué les parece? Qué tremendo, ¿no? Se cansaron de que Dios los gobernara. Qué tremendo, ¿eh? No quisieron ya más que el Señor Dios los gobernara bajo ese sistema teocrático. Por eso es que pidieron un rey, como las otras naciones. Las otras naciones tenían un sistema monárquico, autócrata, su rey, que todo el poder se concentra en uno solo. Eso significaba monarquía, ¿no es cierto? Entonces las otras naciones estaban bajo sistema monárquico, autócrata, y el pueblo de Israel quiso cambiar el programa o el sistema de Dios teocrático por el monárquico. ¿Está entendiendo? Tremendo. Cansados de ser gobernados por las órdenes de Dios mismo, quisieron, como las naciones idólatras, tener un rey que los mandara y que hiciera respetar a sus ejércitos. ¿Qué tipo de gobierno era cuando Dios gobernaba a Israel? Primera de Samuel capítulo 8, desde el verso 1 usted lo lee esto. ¿Qué clase de gobierno tuvo Israel bajo la dirección de Samuel y de los caudillos que lo procedieron? Eran jueces, ¿no? Por eso estamos diciendo que la teocracia, que es el gobierno de Dios, es tanto directo como indirectamente. ¿Qué clase de gobierno tuvo Israel bajo la dirección de Samuel y de los caudillos que lo precedieron? La teocracia es el gobierno bajo la dirección directa de Dios o a través de sus ministros y representantes. Esto tiene que ser bien clarito entendido, hermanos. No se está descartando a los hombres del sistema de Dios, no. El profeta de Dios dijo: Dios no tiene manos sino las mías, Dios no tiene boca sino la mía, Dios no tiene ojos sino los míos. Entonces Dios va a usar al hombre. Pero en esta segunda parte del sistema indirecto de Dios es donde vienen los problemas. Por la parte humana. Escuche. La teocracia es el gobierno bajo la dirección directa de Dios a través de sus ministros y representantes. ¿Fue Moisés una teocracia? Estas son preguntas que lo estamos contestando. ¿Fue Moisés una teocracia? Siendo un profeta. En resumen, la Biblia presenta a Moisés como un líder teocrático. Eso es lo correcto, hermano. Un líder teocrático. Un líder que no sea monárquico. Que piense que tiene él todo el poder para hacer las cosas. Que no piense que él va a ejercer todo el poder o el absolutismo. Sino que sea un líder teocrático que dé la preeminencia a Dios. Ese es un líder teocrático, que dé la preeminencia a la palabra y que diga que el absoluto es la palabra. De esos líderes necesitamos. De hecho, como un modelo de gobierno teocrático, la historia de la transgresión de Moisés es un paso más en el análisis bíblico del gobierno teocrático. Ahora, el sistema de gobierno teocrático es el correcto, pero los hombres le fallaron a Dios.
Ese es el problema con la parte humana. Pero el sistema es el correcto. Yo lo que voy es que el sistema de gobierno de Dios es el sistema teocrático, el sistema correcto. Ahora, si los hombres fallan, pues ellos son los que fallan. Pero el sistema de Dios continúa. Si el uno cae, bueno, el Señor toma otro. Pero su sistema no cambia. ¿Me está entendiendo? Tiene que ser el mismo. Por eso, si falló Moisés, bueno, levantó un Josué para seguir con su sistema. La historia de la transgresión de Moisés es un paso más en el análisis bíblico del gobierno teocrático. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios reconoce que Jesucristo es y siempre deberá ser la máxima autoridad dentro de la iglesia de Dios bajo una teocracia pura. Y esto es muy tremendo porque esto, lo que estoy leyendo ahorita aquí mismo, es escrito de alguna denominación. Pero mire, estas cosas que ellos mismos dicen, en la práctica no lo hacen. Aunque lo que dicen está correcto, pero no está en la práctica. Ahora, eso es lo que voy a ir con el tema más adelante. Porque el sistema de gobierno de Dios tiene que verse en la práctica. ¿No es cierto, hermanos? Para que la iglesia pueda obrar bajo un gobierno teocrático, Dios debe regir sobre la iglesia. Muchos solamente lo tienen esto en teoría, pero no en la práctica. Hablan bien en teoría, está correcto, pero en la práctica ya es otra cosa. Estas denominaciones en la práctica no tienen este gobierno teocrático, no lo tienen. Solamente es en teoría que dicen, pero en la práctica ya no tienen este sistema de Dios. Eso vamos a ver más adelante. ¿Qué es el gobierno de Dios según la Biblia? El poder para gobernar yace en Dios. Por lo tanto, el significado fundamental de la teocracia es Dios gobierna. ¿Está correcto esto? La teocracia no es el gobierno de una sola persona, porque esa es la monarquía, ¿no es cierto? No por unas cuantas personas, tampoco. Ni de una clase privilegiada de personas, como hizo el catolicismo. Tampoco por la mayoría de las personas. ¿Qué es un reino teocrático? Teocracia, gobierno guiado por Dios o por funcionarios considerados guiados por Dios. En muchas teocracias los líderes gubernamentales son miembros del clero y el sistema legal del Estado se basa en la ley religiosa. ¿Es la iglesia del Nuevo Testamento una teocracia? De hecho, la iglesia primitiva, como se describe en el Nuevo Testamento, no era una institución democrática, sino más bien teocrática. Ahora, escuche esto. ¿Es la iglesia del Nuevo Testamento una teocracia? De hecho, la iglesia primitiva, como se describe en el Nuevo Testamento, no era una institución democrática, sino más bien teocrática. Y es diferente lo que es democracia con teocracia. Con Cristo como cabeza, porque esa es la teocracia. Con Cristo como cabeza y los apóstoles y otros líderes sirviendo bajo su autoridad. Voy a terminar leyendo esto. Hechos 15:28. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En la primera carta de Pablo a la iglesia en Éfeso está escrito:
Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, o sea maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Primera de Corintios 12:28. Dios en su infinita sabiduría ha proporcionado un modelo bíblico para el gobierno en la iglesia. El gobierno de la iglesia de Dios fluye en y por medio de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, es el fundador de la iglesia y creador de sus leyes y de su gobierno. Los escritos de Mateo registran: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Ahora estamos entrando poco a poco al sistema de gobierno correcto de Dios para su iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos 20:28. La iglesia es el lugar donde Dios gobierna. Por lo tanto, la iglesia debe estar sujeta a Él en todo. La iglesia es el gobierno de Dios. Isaías 9:6. Aunque el término actual teocracia no aparece en las Escrituras, el principio de la teocracia se encuentra tanto en la iglesia en el desierto como en la iglesia en el Nuevo Testamento. La realización final del gobierno por Dios en el milenio ilustra la totalidad del gobierno de Dios. El término teocracia fue probablemente utilizado por primera vez por el historiador judío Josefo, al referirse al gobierno de Dios en oposición a las otras formas de gobierno. Y el profeta de Dios habló de Josefo, ¿no? Su significado básico viene de las palabras griegas teos para Dios y kratos para poder. El poder para gobernar yace en Dios. Por lo tanto, el significado fundamental de la teocracia es Dios gobierna. La teocracia no es el gobierno de una sola persona, no por unas cuantas personas, ni una clase privilegiada de personas, tampoco por la mayoría de las personas, más bien, sino que es un gobierno bajo la directa autoridad de Dios. De acuerdo con las Escrituras, la verdadera teocracia opera bajo tres verdades fundamentales. El punto esencial de la verdadera teocracia se encuentra en la ley dada por Dios, un gobierno bajo la dirección de Dios y la disposición de las personas para someterse a Dios. La verdadera teocracia no puede funcionar ni lo hará a menos que los tres principios sean prominentes en la práctica del gobierno teocrático. Estos tres principios fundamentales de la teocracia no solamente son bíblicos, sino que también son sostenidos por la Asamblea General de la Iglesia de Dios. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La iglesia de Dios reconoce que Jesucristo es y siempre deberá de ser la máxima autoridad dentro de la iglesia de Dios bajo una teocracia pura. Para que la iglesia pueda obrar bajo un gobierno teocrático, Dios debe regir sobre la iglesia. Mientras que Jesús estuvo en la tierra, él habló las palabras de su Padre. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. San Juan 12:49. Muy tremenda cita, muy tremendo verso. Jesús simplemente está diciendo aquí que lo que él dijo es lo que el Padre le dio para decir. En su ministerio terrenal, mientras Jesús regía la iglesia, Dios también regía la iglesia. Claro. Sin embargo, una vez que Jesús terminó su ministerio terrenal, él fue al Padre, el Espíritu Santo pasó a ser el agente de autoridad sobre la iglesia. San Juan 16:13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Qué tremendo, ¿no? No hablará por sí mismo. El Espíritu recibe de Cristo y lo revela a la iglesia. Una vez más, esto simplemente significa que Cristo es la cabeza de la iglesia y la palabra de Dios es la base del gobierno de Dios. Se nos ha ido el tiempo, hermanos. Estaremos continuando
con este tema la próxima semana, con la ayuda del Señor. Póngase de pie. Oremos al Señor. La próxima semana ya entramos de lleno a lo que es la pluralidad de ancianos, al sistema teocrático de gobierno de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Padre bendito. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Padre, por la revelación que nos das para poder ver y entender estas cosas, bendito Señor, porque queremos estar en tu perfecta voluntad. Queremos estar bajo el gobierno correcto, que es el gobierno teocrático, el cual tú has establecido desde el principio mismo, Señor. Y queremos que ese sistema de gobierno sea el que dirija y gobierne a su iglesia. Bendito Señor, te damos gracias, nos ponemos en tus manos en esta tarde y noche, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Cantamos al Señor.